Lenguajes de programación de un PLC. En un PLC existen 5 lenguajes de programación, siendo los más utilizados el listado de instrucciones, el ladder, el diagrama de bloque funcional, y como ya lenguajes de alto nivel tendríamos el Grasset o lenguaje gráfico y el texto estructurado. Primero les mostraré uno que está acá, que es el lenguaje de texto estructurado, el cual, si ustedes se fijan en esta interfase gráfica que tengo, hay un botón que ya parte en marcha, encendido, motor 1. Si yo presiono el sensor, lo que va a ocurrir es que se va a apagar el motor y si suelto, se va a encender. Todo esto debido a la programación que tengo muy simple en texto estructurado. Si me voy, por ejemplo, ahora, eliminamos esta parte de la programación de ejemplo y muestro acá una programación típica, el ladder, que es la que más se conoce, y hago exactamente lo mismo, pero ahora en el cuadro de ladder. Si ustedes se fijan, si yo presiono el pulsador P1, se va a activar el motor 2. También va a haber un temporizador que va a estar contando el tiempo, y cuando este tiempo sea alcanzado, se va a encender el motor número 3. Si observamos esto, pero ahora en pantalla completa, se podrán dar cuenta que aquí sí tengo el control de tiempo, que es el que tengo acá en el programación en ladder. Si presiono nuevamente el pulsador acá de parada, pueden observar que cada vez que presiono la parada se resetea el sistema, y si presiono el pulsador 1 queda seteado encendiendo el primer motor. Luego de un tiempo, que son 9 segundos, se va a encender el tercer motor. La pregunta es, ¿cuándo se enciende el cuarto motor? Como se pudieron dar cuenta, bueno, el cuarto motor se enciende con este comparador que tengo acá, cuando el tiempo es mayor o igual a 3 segundos. Volvemos a repetir el ejercicio para que quede claro. Al pulsar P1 se activa el primer motor. Cuando el tiempo es mayor o igual a 4 o 3 segundos, se enciende el cuarto motor, y cuando alcanza el tiempo seteado, se enciende finalmente el tercer motor. El otro lenguaje de programación que tenemos acá, para que vayan comprendiendo estos tipos de lenguaje de programación, sería el lenguaje que sería de diagrama de bloques. Este lenguaje es muy particular, ya que lo usan bastante los electrónicos por su sencillez. Son simplemente bloques, donde en este caso tenemos un contador ascendente y tenemos un temporizador de tipo TOFF. Para podernos dar cuenta cómo funciona esto, nos vamos a ir a la interfase que trabaja directamente con este lenguaje de programación que se ha creado especialmente para ustedes. Esta interfase que está acá. Si se fijan, también hay un sensor llamado sensor 2, interruptor, pulsador 3. Tenemos los motores M5. Tenemos también un display de cuenta. Tenemos una salida de electroválvula y un tiempo. Para poder entender cómo funciona esto, primero vamos a activar el sensor 2. Ahí, si ustedes se fijan, empieza el contador a incrementarse, y cuando este llegue al al número de cuenta de 7 eventos, se va a encender el motor 5, tal como estaba programado acá en el diagrama de bloques. Por el contrario, si presiono el interruptor, se va a resetear el sistema, y si presiono el pulsador y lo mantengo pulsado como es un TOFF, cuando yo libere el pulsador va a comenzar una cuenta, la cual va a hacer que se apague la electroválvula. Así funciona entonces el diagrama de bloques para este programa de muestra que les estoy indicando a continuación. Seguimos entonces con el lenguaje de programación, que sería el lenguaje que tenemos a continuación, que sería el lenguaje gráfico. Uno de mis favoritos por si acaso, ¿eh? Pero de todas maneras, no tengo que influir a mis alumnos, así que les voy a mostrar cómo funciona este lenguaje gráfico, o más conocido como Grasset. Acá nuevamente tenemos la interfase. Les quiero mostrar aquí la totalidad de la programación de ejemplo. Y si yo presiono el sensor S3, fíjense que tengo acá un paralelo. Mientras no se active el C3, no paso a la siguiente secuencia. Al activar C3, se activa el motor M6, que está acá dentro de las condiciones de esta cajita. Y si por el contrario, si pulso 5, se activa el motor 7, porque he pasado a la siguiente condición.
Si seguimos con esto y pulso ahora el 6, se resetean ambos motores, ya que en esta secuencia se encuentra el reset de todas las actividades que había programado previamente. Así funciona el lenguaje Grasef. Por último, vamos a mostrar el lenguaje más primitivo de un PLC, que sería el lenguaje enlistado de instrucciones. El lenguaje enlistado de instrucciones es el famoso lenguaje código de máquina, pseudocódigo, y es uno de los lenguajes más primitivos, los que se utilizaban antiguamente cuando tenían que simplemente los PLCs que programarse cuando no existían estas maravillas de pantallas gráficas y tenían que programarse a través de verdaderas teclados, así como esto, pero como calculadora. Si se fijan, es un lenguaje bastante primitivo, donde hace un llamado a un temporizador y vamos a ver cómo funciona. Si yo activo, por ejemplo, en esta interfase gráfica el sensor S4 y mientras lo mantenga encendido y lo presione, se podrán dar cuenta que el tiempo empieza a contar hasta que alcance el nivel de tiempo seteado. Una vez alcanzado este tiempo, si quito la señal del sensor, el tiempo se resetea. Bueno, así es como funcionan los 5 lenguajes de programación. Y por último les explicaré cómo estos intervienen en un proceso industrial como el que tengo acá en mi casa. Un proceso que, por cierto, está funcionando y está justamente programado con estos 5 lenguajes de programación que ustedes han visto. Por ejemplo, en las partes que tienen más que ver con la parte eléctrica, con un tablero, he decidido hacerlo en lenguaje ladder. ¿Por qué? Ya que es muy similar a hacer el cableado, que tiene que ver con todas las activaciones de las bombas y obviamente de la electroválvula. La parte más sencilla, como por ejemplo encender las balizas o simplemente controlar la temperatura, he decidido hacerla en diagrama de bloques, por lo amistoso que es el programa. Todas las interfaces que tengan que ver con animaciones o dibujos, he decidido hacerlo en JavaScript, que es muy parecido al texto estructurado en la pantalla. Y por último, la secuencia que sigue este proceso, partiendo desde la recirculación de este estanque y llegando al mezclado del tercer estanque, he decidido hacerlo con el famoso lenguaje Grasef. De esta manera estoy ocupando los 5 lenguajes de programación y les estoy mostrando a ustedes cómo se pueden utilizar. Finalmente es importante decirle a ustedes que para cosas más específicas, como por ejemplo el escalamiento de este instrumento, que es una señal análoga, y poder llevarla a otros eventos, he decidido hacerlo en texto estructurado, ya que es un lenguaje que va directamente hacia la máquina y puedo establecer comunicaciones. Ojo, sin olvidar que el escalamiento de este instrumento lo tengo hecho en diagrama de bloques, pero como me comunico desde mi tablero hasta otro PLC a través de un protocolo industrial, lo estoy haciendo en texto estructurado. De esa manera tenemos una simple y sencilla aplicación de los 5 lenguajes de programación de un PLC.